La aventura de Shana. La batalla es contra los Robotesla. Capítulo 1. La aldea y Shana. Nun pequeño pueblo d'Asturies, encaxau entre montes frondosos y verdes, corría el río del Nalón, tan cristalino que, si te acercabes a la oriella, podías ver cada piedruca en el fondo. Nesta aldea vivía Shana, una neña con una risa contaxosa, col corazón tan grande como la so curiosidad y muy inteligente. Tenía los cabellos rizos y escuros como la nueche, y los huellos tan brillantes que paecían reflexar los secretos del mundo. Shana yera conocía por tola aldea, nun solo pol so curiazu, sinón también pol saber esbrayar cualquier misterio que llanzaren al so camín. Yera astuta como una raposa, y nun s'atopaba fácil engañala. Shana pasaba la mayor parte del tiempo xugando colos sos amigos, Pablo, un neño de piel morena y carismático, y Alba, una neña de mirada sele y voz dulce, muy cautelosa y bona amiga. Los tres caminaban, corrían y trabajaban juntos, siempre dispuestos a ayudar a los sos vecinos del pueblo. Pero un día, lo que parecía una rutina tranquila de tarde de primavera, cambió por completo. La aldea vio llegar una extraña compañía. Robotesla. Traían robots de toles formas y tamaños, dende robots grandiosos que arrastraban pesaes cargues, hasta pequeños robots de cuidado que prometían faer el trabajo doméstico. Un futuro en sin esfuerzos, decían los representantes de Robotesla, con más tiempo para disfrutar, sin trabajos duros y todo resuelto de manera perfecta. Al principio, los aldeanos, atraíos por la promesa d'un mundo más cencielu, recibieron a los robots con los brazos abiertos, aceleraban el trabajo de la casa, recollían, fregaban, cocinaban, ayudaban a los niños con les tareas de la escuela y ayudaban hasta con los cultivos. Pero Shana, que siempre tenía los huellos abiertos y sabía que non tolo que relluma ye oru, empezó a notar detalles que non cuadraben. Los robots paecían controlar más de lo que paecía, observando cada movimiento y cada conversación. ¿Quiénes yeren realmente? Capítulo 2. La aldea baxo vixilancia. Una noche de luna llena, Shana, sin poder más con la sospecha, decidió investigar. Se acercó con cuidado hasta el taller de Robotesla, donde los robots reposaban y se cargaban. Espiando dende las solombres, esfrayóse al escuchar lo que los robots decían entre ellos, marmullando como si estuvieran planeando d'algo más escuro. Al principio solo escuchaba palabras sueltes: humanos, inútiles, dominar, por lo que Shana decidió averase más, y entonces pudo escuchar a los robots decir dominar el pueblo, dixo uno de ellos en un tono metálico, y expandinos a todos los países. La humanidad será nuestra esclava, y el poder será nuestro. Shana, col corazón axitau, corrió a contar lo que vio a Pablo y Alba. Esto no ye solo un plan de robots pa traballar. Esto ye una invasión, y tenemos que facer d'algo en antes que sea demasiado tarde. Capítulo 3. Descubriendo el plan malévolo. Al otro día, con la misma determinación, los tres collacios comenzaron a tramar un plan. Shana sabía que si querían derrotar a los robots, tenían que saber qué órdenes seguían. Por eso, decidieron infiltrarse en el almacén de Robotesla. Subieron a la torre más alta de la aldea, y dende allí entraron por una ventana trasera, na que había poca vigilancia. En cuanto entraron, la sorpresa fue mayúscula. Encontraron documentos que describían un protocolo de conquista. Y era un plan detallado, para apoderarse de la aldea y dominar el mundo, comenzando por Asturies. Con esos papeles en mano, sabían que no podían faerles frente solos, por lo que decidieron llevar la lucha hasta el corazón de los robots. La central Robotesla. Estaba ayugada en una torre metálica, tan alta que pareciera llegar al cielo, en llena de cables y sistemas electrónicos que se ayumaron con cada movimiento. Capítulo 4.
l'ataque a la torre. Yera medianoche cuando Shanna, Pablo y Alba averáronse a la torre. Estaba rodeada por robots de seguridad, pero la astucia de Hannah permitió-yos colase silenciosos, en sin ser vistos. Sabían que la misión non sería sencilla, pero la esperanza yera la última que se perdía. Na planta más baxa, alcontraron lo que buscaban, el gran ordenador central de Robotesla, arrodiau por pantalles y cables que chisporroteaban. Shanna, conocedora de los sistemas mecánicos, averóse con paso firme. «Tenemos que desactivar todo», murmulló para no ser escuchada mientras los robots patrullaban alrededor. Pero cuando Shanna comenzó a trabajar en el ordenador, la alarma saltó. Los robots comenzaron a averarse y la situación tornóse peligrosa. Capítulo 5. L'última llucha. L'aire estaba tenso. Los robots avanzaban como solombres metáliques, pero los sos amigos no perdieron la esperanza. Pablo y Alba lucharon con valentía, haciendo que los robots se atasquen y no pudieran avanzar. Mientras tanto, Shanna, con manos rápidas y precisaes, siguió trabajando en el sistema central, intentando desactivar los protocolos de control. Al último segundo, cuando los robots ya estaban demasiado cerca, Shanna apretó botón. El sistema central apagóse y los robots paralizáronse, cayendo uno a uno como figuraes de cartón. La batalla afinó. Capítulo 6. La fama de Shanna. Cuando los aldeanos despertaron Paul ruiu de les alarmes, llegaron a la torre y encontraron a los tres amigos de pie, arrodiaos de robots apagaos y tiraos en el suelo. Todos dieronlos una ovación. Shanna, con la su mirada sabia, explicó lo sucedido, advirtiendo de la importancia de nunca perder de vista del verdadero propósito de la tecnología, ser una herramienta al servicio de la humanidad, non el so amo. De allí en adelante, Shanna, Pablo y Alba fueron conocidos como los héroes de la aldea, y el sonome extendióse por todo el país. Shanna nunca dexó que la fama la cambiara. Siguió siendo la mesma niña curiosa y valiente, siempre dispuesta a proteger lo que más quería, la libertad de la so xente y el mundo.